Muy buenas noches, Enrique, y también a toda la audiencia. Y bueno, lo que explicaba Pedro Mayor Martínez en este caso es que existe la ley, pero un pequeño detalle: no existe la graduación o no existen los parámetros establecidos para lo que es una falta gravísima respecto a la ingestión de alcohol. Al no tener estos parámetros, básicamente no se puede perseguir en el ámbito penal porque no están delimitados justamente esos rangos a partir de los cuales un juez podría determinar, bueno, consumiste hasta cierto grado de alcohol y a partir de acá se sobrepasa lo que es una falta gravísima a nivel administrativo en la patrulla caminera y entonces entramos a una persecución penal. Básicamente, o se olvidaron o hubo un error a la hora de confeccionar la ley porque sí se establecieron los parámetros para las faltas leves, para las faltas graves y sin embargo no para las faltas gravísimas, no están esos rangos. Entonces, atendiendo a esta inexistencia de los parámetros para poder juzgar en el ámbito penal, es que Pedro Mayor Martínez señala que sí es correcto, el fallo de la Sala Penal de la Corte respecto a este caso particular, que si bien es particular, obviamente sí ya sirve para que otras personas también puedan apelar en sus respectivos casos seguramente. Ahora hay que dejar claro una cosa: el hecho de beber y conducir sí sigue siendo una falta administrativa y sí están los parámetros, como decíamos, para las faltas de leves a graves. Y la patrulla caminera va a poder seguir cobrando estas multas en el ámbito administrativo. Lo que no se podrá hacer es, por ejemplo, imputar a alguien que cometa un accidente y esté en estado de ebriedad por el hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre. Sí, quizás por lesión grave, por homicidio culposo y demás. Pero escuchemos la explicación que daba Pedro Mayor Martínez y sobre todo lo que él plantea respecto a la discusión que hay que tener de cómo vamos a juzgar este tipo de casos. No podemos enviar a investigar una conducta que no tiene los parámetros que la ley exige para poder sancionar. Consecuentemente, en el ámbito penal no tenemos acción. El Ministerio Público no puede impulsar la persecución penal por exposición a peligro en el tránsito terrestre. No obstante, la patrulla caminera, policía de tránsito, podrá seguir aplicando la normativa que rige, en ese caso, las sanciones administrativas. Y a partir de este momento y el debate, reitero, que genera el destaque periodístico de todo este tema, hace que nos reunamos en una mesa de diálogo, los involucrados en este tema, la sociedad civil, y analicemos varias cosas. La primera de ellas es, si vamos a mantener este tipo de conductas en el ámbito penal, se han reducido los márgenes de violación de la normativa porque teníamos en teoría una ley que amenazaba con prisión. Si la tendencia fue en aumento, quiere decir que no fue suficiente. Y acá entonces entra a discutirse si en realidad la solución pasa por utilizar el derecho penal para sancionar esto o quizás en un ámbito más diferente, pero que integra también a la reacción que pasa por lo educativo. Era lo que decía entonces Pedro Mayor Martínez, camarista, sobre este tema. La discusión que hay que tener a partir de la apertura de este debate que se da justamente desde este fallo de la Sala Penal de la Corte es cómo queremos sancionar este tipo de conductas. Sabemos que beber tiene efectos justamente en el cuerpo y que reduce la capacidad de nuestros sentidos para manejar. Ahora, funcionaron justamente en su momento las penas punitivas que había cuando se juzgaba a alguien por exposición al peligro en el tránsito terrestre. Funcionaba amenazar, digamos, de alguna manera al ciudadano con el peligro de ir a la cárcel si uno manejaba en estado de ebriedad. Las cifras tendrán que decir eso, que también estaremos revisando justamente para ver si se mantuvo, aumentó o no la cantidad de personas que son sorprendidas conduciendo en estado etílico. Y una vez que se pueda determinar justamente cuál es el tipo de sanción que queremos dar a esto, pasar a o reglamentar la falta gravísima para poder tener los parámetros y hacer la persecución en el ámbito penal, o definitivamente dejar esto en el ámbito administrativo e invertir en educación para que desde pequeños ya los niños y las niñas sepan que no pueden conducir si beben.